Entonces, ¿cómo va a declarar la muerte cruzada? Van a tener que inventarse, van a tener que crear magos para que redactando cosas ampulosas digan que la Asamblea está obstaculizando el empleo y no sé qué, y de aquí por demás, y que esto va a crear conmoción interna porque la gente no tiene trabajo. O sea, para eso van a prestar una cantidad de gente. Y obviamente van a ver a dónde llegan con esto. Pero que se vienen días de enfrentamiento donde el pueblo ecuatoriano no tiene que dejar de ser expectante y tiene que comprar boleto para esta función. Y boleto para participar activamente y no dejarse tomar del pelo. Esa comisión es una comisión donde hay gente que conoce muy bien estos temas. Ahí está Victoria de Sintonio, ahí está Paola Cabeza, está una cantidad de gente. Ellos no van a poder salir de este enredo en el que se metieron. No van a poder salir. Pero además, independientemente de dónde vayamos a parar, tenemos un presidente que prefiere invertir en este caso, prefiere invertir en los paraísos fiscales o en Dakota del Sur en vez de invertir donde debe invertir, que era en el Ecuador. Porque eso también conlleva a un bypass que le hizo a la Constitución de la República en el artículo 338. Cuando la Constitución nos habla de la necesidad de que en el Ecuador exista ahorro interno. Porque el Ecuador sin ahorro interno no va a ningún lado. ¿Qué quiere decir eso? Que los ecuatorianos no saquen el dinero afuera. ¿Qué dice el 338 de la Constitución? Que haya otro incumplimiento por ese lado. Dice, el Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país, no llevándose la plata afuera. Generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes y para que dentro de las personas y de las diferentes unidades económicas se orienten a la inversión productiva de calidad. Entonces, él está empobreciendo al Ecuador en el momento que él se está llevando el dinero al exterior. Porque independientemente que ese dinero sea bien o mal habido, y si es bien habido, es lo mismo, pues se está llevando dinero que debería estar invertido en el Ecuador. Porque así no se hace patria, llevándose la plata al exterior. Y peor venir después a querer llenar de impuestos al Ecuador. E incluso con la ley de creación de oportunidades, tratar de no pagar el impuesto a la herencia. Cuando él tiene declarado en la última declaración patrimonial un monto de $39.720.000 de patrimonio. Y si tiene que pagar impuesto a la herencia, en el caso de que él fallezca, porque nadie tenemos comprada la vida, él tendría que pagar 12 millones y un poco más de impuesto a la herencia. Y dentro de este paquetazo estaba metiendo la eliminación del impuesto a la herencia. Tratando de decir que estaba privilegiando a la gente pobre. Cuando la gente pobre paga dividendos muy pequeños por las propiedades que tiene, porque el impuesto a la herencia es progresivo. No se paga lo mismo, es progresivo. Entonces, todo esto conspira contra ellos y la situación se va a venir un país muy conflictivo y conflictuado, muy conflictivo, porque ellos no van a querer torcer y como tienen el apoyo de los medios de comunicación, van a tratar de confundir a la gente y de pronto van a intentar ir por el lado de la muerte cruzada, porque el lado de la muerte cruzada viene el tema, ¿de qué se van a agarrar con el tema de la muerte cruzada? Claro. Hay 3 causales para la muerte cruzada. La primera es boicotear el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la primera causal para la muerte cruzada. Que la Asamblea Nacional, con buen criterio, y dado toda vez que ya está terminando el año, más bien lo que hicieron es dejar pasarlo al tema y no provocar la bronca. No provocar la bronca, porque ¿para qué van a provocar la bronca? Entonces, no les demos el gusto de que mañana diga que se está obstruyendo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Porque por el lado del presupuesto podía haber dicho, y aquí está la causal, la Asamblea Nacional está haciéndose al lado y diciéndole, siga nomás con su presupuesto, para que no venga con ese pretexto. ¿Cuál sería la otra causal? Que la Asamblea se haya arrogado funciones constitucionales que no le competen.
¿Qué podría acusarle a la Constitución? ¿De cuál función constitucional se ha arrogado la Asamblea Nacional una función constitucional que no le compete? Todo actuado en base a la Constitución de la República. Y la última es existir en el Ecuador un grave estado de conmoción interna. Un grave estado, una grave crisis política y conmoción interna. Pero no podría alegar a su favor el que está creando la crisis política y la conmoción interna. Entonces, ¿cómo va a declarar la muerte cruzada? Van a tener que inventarse, van a tener que crear magos para que redactando cosas ampulosas digan que la Asamblea está obstaculizando el empleo y no sé qué, y de aquí por más, y que esto va a crear conmoción interna porque la gente no tiene trabajo. O sea, para eso se van a prestar una cantidad de gente. Y obviamente van a ver a dónde llegan con esto. Pero que se vienen días de enfrentamiento donde el pueblo ecuatoriano no tiene que dejar de ser expectante y tiene que comprar boleto para esta función y boleto para participar activamente y no dejarse tomar del pelo. Cosa que es importante sobre esta materia, que es la siguiente, porque el ciudadano común de pronto piensa que por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la asamblea, si se reúnen, qué deciden, si hay causales, si no hay causales, y esto y el otro. Aquí no hay nada que pensar, porque todo está pensado. Cuando se hizo la consulta popular el 19 de febrero del 2017, el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente porque se sancione y no se permita que servidores públicos tengan dineros, bienes en paraísos fiscales. Fruto de esto se dictó la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. Y en el artículo 1 de la ley dice que esta ley se aplicará a las personas que ostenten una dignidad de elección popular, que es el caso del presidente, porque él ostenta una dignidad de elección popular. Luego, en esta ley ya está claro el tema. ¿Cuál es la supuesta infracción? El mantener bienes en paraísos fiscales. Y dice de manera clarísima, ser propietarios directos o indirectos. Esto es clarísimo, esta otra frase. Porque él puede decir, no están a mi nombre. Sí, pero están a nombre indirectamente de tu familia, pues. Ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales. Y esta prohibición acarrea la prohibición de ocupación y desempeño de cargos en el sector público. Pero además, no solamente esto, sino que también el inciso segundo del artículo 4 de esta ley dice que tampoco podrán ostentar condición de directivos en este tipo de sociedades en paraísos fiscales. Y luego detalla que es un propietario indirecto, que son los beneficiarios por cualquier tipo de modalidad. Porque allí, al momento que vean esos fideicomisos de Dakota del Sur, más los 3 empresas que todavía tienen, una en Panamá y 2 en Panamá, una en Canadá y 2 en Panamá, ahí va a salir maravillas de información. Pero luego en el artículo 7 y 8, en el 8 en particular, dice como sanción, el incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley acarreará la destitución o pérdida del cargo de la persona que ostente una dignidad de elección popular. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la ley ya nos dio pensando todo. La ley dice, a esta infracción corresponde esta sanción. Entonces no hay que pensar, pero ¿cómo será de sancionarlo? No, la ley establece cuál es la sanción. Y la sanción es la destitución o la pérdida del cargo de la persona que ostenta una dignidad de elección popular. Entonces no hay para dónde irse. El tema está clarísimo. Pero cuando en el artículo 9 de la ley se analiza el procedimiento a seguirse, cuando ya hay este tema, esto tiene que ir a la Contraloría General del Estado luego. Y en el término de 60 días, que es contando los fines de semana incluso, en el término de 60 días, la servidora ejercerá el derecho a la defensa. Y en el término de 5 días, o sea, 60 más 5, 65 días para ir contando los días, la Contraloría determinará el archivo del proceso o la destitución del cargo de la servidora o del servidor público.
Pero cuando se trate, dice en el numeral 5, cuando se trate de servidores públicos de elección popular, dice la Contraloría del Estado remitirá el expediente con la destitución a la Corte Constitucional. Pero aquí yo me adelanto ya porque ya escuché en los medios que ya nos quieren vender bacalao podrido, ya quieren engañarnos. ¿Cómo nos quieren engañar? Porque dan a entender que la Corte Constitucional tiene la potestad para decir que si se destituye o no se destituye. Eso no es así, porque dice la ley lo siguiente. La Contraloría remitirá el expediente con la destitución a la Corte Constitucional para que en el término de 10 días se pronuncie sobre el cumplimiento del debido proceso. O sea, no sobre el fondo de lo investigado, si no se ha tenido el derecho a la defensa, si se le ha permitido, si se le ha escuchado, si se le ha permitido presentar pruebas de descargo, o sea, debido proceso. O sea, la Corte Constitucional, desgraciadamente para ellos, cuanto no quisieran tener el sartén por el mango, no tiene la decisión final sobre el fondo de la cuestión. Solamente pueden pronunciarse de que no se ha cumplido con el debido proceso. Y ahí sí van a tener que sudar tinta para tratar de encontrar alguna causal del debido proceso para decir que es nulo lo actuado contra, en este caso, en una investigación. Y en este artículo 9, en el artículo 9 de la ley orgánica, de esta ley orgánica, se habla de manera expresa que cuando se trate del presidente de la República o del vicepresidente de la República, esta decisión la tomará el Pleno de la Asamblea Nacional, a que adopte la decisión que corresponde. O sea, no tienen para dónde irse. O sea, esto tendrá que, después de la Comisión de Garantías Constitucionales, pasar a la Contraloría. Y máximo en unos 70, 75 días, tiene que esto nuevamente estar ya en manos de la Asamblea Nacional. En manos de la Asamblea Nacional, y creo que no va a llegar a la Navidad. Y la Asamblea Nacional va a tener que tomar una decisión sobre esto, en donde ya existe la ley, ya existe, por eso la Constitución dice que las infracciones y las sanciones son establecidas por ley, está establecido por esta ley, la infracción que eventualmente pudo haber cometido el presidente Lasso, y la sanción que es la destitución, de tal manera de que no hay por dónde se puedan ir. Por ejemplo, mire la transitoria primera de esta ley. No será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad o a nombre de terceros vinculados con aquel. O sea, respecto de los bienes. No será válida la transferencia en favor de sus parientes. O sea, si él dice, no, están a nombre de mujer, por Dios, es su esposa. Y sus hijos están dentro del grado de consanguinidad, el 1er grado de consanguinidad. Entonces, cuando uno analiza todo esto, no tiene, o sea, el tema realmente está en una situación muy delicada, el gobierno del presidente Lasso. O sea, es esa caída, pero aquí viene el tema, que lo estoy viendo ya. Que lo estoy viendo ya. Yo pienso que ellos saben que esto se les puede complicar. Se les puede complicar y van a tratar de tomar medidas heroicas para tratar de salirse de ese enredo. O si no, victimizarse y abandonar el barco y decir, no me dejan gobernar, aquí hay una persecución, yo lo que estoy buscando es empleo para los ecuatorianos, encima me inventan estos procesos, así es, señores, ahí queda su vaina. O dar pelea y entrar a la muerte cruzada desde el lado de él. Desde el lado de él y declarar la muerte cruzada, que sería un triunfo pírrico. ¿Por qué? Porque igual tienen que ir a elecciones presidenciales y legislativas. Y él tendría que seguir gobernando el Ecuador durante unos 6 meses, no más, con decretos de ley de emergencia que pueden ser revisados por la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea electa. De tal manera de que no es que lo que él decide en esos 6 meses es escrito en piedra. Entonces, sería un triunfo para pequeños días, pero más allá de eso, ¿qué? Entonces, tenemos que prepararnos para lo que puede estar pasando.